Hola, es un gusto para mí presentar este trabajo que tiene por título Análisis del rendimiento en redes ultradensas. Los autores son Eloy Mejía Yautensi, la doctora Josefina Castañeda Camacho, el doctor Gerardo Mino Aguilar y el doctor Ignacio Enrique Saldívar Huerta. Debido a la popularización de dispositivos y aplicaciones inteligentes, estos exigen una mayor capacidad de la red. Esta gran cantidad de dispositivos móviles y su diversidad desafían a la red de comunicaciones actual. Se espera que para el 2025 haya más de 50 millones de dispositivos conectados. Se espera que la próxima generación de comunicaciones, el 5G, conecte una gran cantidad de dispositivos, admita comunicaciones masivas, permita un aumento de tráfico de datos de hasta 1000 veces, a una baja latencia, a una cobertura y disponibilidad cercana del 100%. Existen tres métodos para mejorar la capacidad de la red y aumentar la eficiencia espectral. Uno, aumentar la eficiencia espectral de la interfaz aérea mediante una mejor modulación y decodificación de los canales. 2, agregar más ancho de banda de espectro radioeléctrico. Y 3, la reutilización del espectro al reducir el tamaño de la celda. El despliegue actual de celdas macro ya se está acercando a su límite y un mayor despliegue de celdas macro no mejorará el rendimiento. La red ultradensa se considera un factor clave en las futuras redes de comunicaciones, donde se densifican los puntos de acceso y/o el número de enlaces de comunicaciones por unidad de área. Las celdas pequeñas mejorarán la capacidad de la red al descargar el tráfico de las celdas macro, equilibrar las cargas de la red y reducir la congestión, además de que éstas son capaces de realizar todas las funciones de una celda macro con una potencia más baja en un área de cobertura más pequeña. Se implementan varios tipos de celdas pequeñas que proporcionan a los usuarios conexiones de muy alta velocidad. La principal diferencia entre una red ultradensa y la red tradicional es la densificación de los puntos de acceso o estaciones base, donde hay quizás cientos por kilómetro cuadrado en una red ultradensa, en comparación de un máximo de 3 a 5 por kilómetro cuadrado en una red tradicional. En consecuencia, un número limitado de usuarios está conectado a un punto de acceso o estación base en una red ultradensa, mientras que en una red tradicional hay cientos o incluso miles de usuarios conectados en un punto de acceso o estación base. La densificación de los puntos de acceso o estaciones base aumenta la capacidad de la red con la implementación de celdas pequeñas. Sin embargo, el efecto secundario es la interferencia grave que disminuirá significativamente el rendimiento de la misma. Las causas de la interferencia incluyen las diversas potencias de transmisión y topologías de las celdas. La imagen muestra los casos de interferencia, como son cuando el usuario se comunica con la estación macro y la estación pequeña es la interferente, o viceversa. Algunas de las técnicas para mitigar la interferencia en las redes ultradensas son: A. El modo inactivo, que es viable cuando no hay usuarios dentro del área de cobertura de la celda pequeña. Es decir, es deseable apagar dichas celdas para mitigar parcial o totalmente su interferencia de las celdas vecinas. B. Es el reuso de frecuencia, que consta en asignarle un grupo de frecuencia diferente a cada estación base. Y C. El control de potencia utilizado especialmente en la dirección descendente, que consta en reducir la potencia de transmisión de la celda pequeña. El objetivo principal es bajar la carga de tráfico de la celda macro, por lo cual se debe ir asignando una estación base entre varias estaciones base a un usuario dado.
La asignación de los usuarios se va dando en función de la medición de la intensidad y o la calidad de la señal recibida, o el usuario se conecta a la celda con la CIR más grande. En las redes ultradensas, los modos de conectividad típicos son: A. La conectividad dual, que consiste en que el usuario se conecta a la celda macro y a la celda pequeña más cercana o incluso a más celdas pequeñas, a más de una celda pequeña. B. La conectividad múltiple, donde un usuario puede estar cerca de muchas celdas pequeñas y termina por conectarse a todas al mismo tiempo. Y C. La ampliación de rango, que es muy parecida al control de potencia, donde la intensidad o la calidad de la señal recibida de una celda pequeña se pondera mediante un sesgo de expansión de rango de cobertura para atraer más usuarios. Para la evaluación se ha realizado el diseño de las redes OFDMA y la red ultradensa, donde la red OFDMA cuenta con 37 celdas, que a su vez cada celda se ha subdividido en 3 sectores con un reuso de frecuencia para mejorar su rendimiento. Sobre un sector de la red OFDMA se crea la red ultradensa, que consta de 20 celdas pequeñas. Se evalúa como la interferencia proveniente por la otra red sobrepuesta. Para el modelo matemático, se parte desde el modelo de pérdidas de propagación log distance, donde la probabilidad de pérdida de enlace estará afectada por la potencia recibida por el usuario, la cual está definida por la ecuación 1, donde se consideran la potencia de transmisión de las estaciones base, la ganancia de la antena, las pérdidas por desvanecimientos rápidos, la distancia entre el usuario y la estación base elevado al exponente por pérdidas por propagación. Para el cálculo de la relación señal-interferencia, o SIR, que es la potencia de interés entre la suma de las potencias interferentes, en la ecuación 3 representa el cálculo de la SIR desde la perspectiva de la red OFDMA, es decir, la red ultradensa sobrepuesta o como interferente. Se hace lo mismo para la ecuación 4, que representa el cálculo de la SIR desde la perspectiva de la red ultradensa, es decir, la red OFDMA sobrepuesta o considerada como interferente. La tasa de transmisión se refiere a la cantidad de bits por segundo que pueden ser entregados por una estación base y es válida para los dos tipos de enlace, el enlace ascendente y el enlace descendente, y depende del tipo de modulación empleada y de la SIR. Los parámetros para la simulación son el radio de la celda macro, 1 kilómetro, el radio de la celda pequeña, 100 metros, las pérdidas por propagación igual a 4, el ancho de banda igual a 25 MHz, la relación de energía de bits a interferencia va desde 1 a 6 dB, la potencia de transmisión 24 dBm y con una modulación QPSK. Como parte de los resultados, en esta imagen se muestra el desempeño de la red OFDMA representada por la línea azul, es decir, sin interferencia, sin la red ultradensa sobrepuesta. Las líneas restantes representan cómo se ve afectado el desempeño de la red OFDMA al incluir la red ultradensa sobrepuesta, o es decir, como interferente a la red OFDMA. Para tratar de mitigar la interferencia de la red ultradensa que ocasiona a la red OFDMA, se opta por variar la potencia de las celdas pequeñas que conforman la red ultradensa. Cuando la potencia de transmisión en la red OFDMA y la red ultradensa son iguales, el desempeño se ve gravemente afectado.
En esta otra imagen representa la evaluación de la red ultradensa. En la línea azul muestra el desempeño sin incluir a la red OFDMA. Aún así, se puede apreciar que el rendimiento no es tan alto como cuando se consideró solo la red OFDMA sola. Esto se debe a la gran cercanía que hay entre las celdas pequeñas de la red ultradensa. De igual manera, se va variando la potencia de las celdas pequeñas o de la red ultradensa y se sobrepone a la red OFDMA, tomándola como interferente en la red ultradensa, donde se ve afectado el rendimiento. Una vez más se observa que al variar la potencia de las celdas pequeñas, mejora el desempeño de la red. Las redes ultradensas cada vez son más en las redes de comunicaciones inalámbricas, y hacer este tipo de simulaciones nos permite conocer su comportamiento. En este caso, la simulación se ha hecho para un caso extremo, donde todas las estaciones base transmiten a la misma potencia y siempre están transmitiendo. En consecuencia, todas interfieren entre sí, afectando drásticamente la CIR y la tasa de transmisión, como lo muestran los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos muestran que se necesitan técnicas en el control de potencia y o técnicas que permitan un reuso de frecuencia para las celdas pequeñas y así disminuir las interferencias. Bueno, eso es todo. Agradezco mucho su atención. Gracias.